De todos los infortunios que afligen a la humanidad, el más amargo es que hemos de tener conciencia de mucho y control de nada. Heródoto. Hola a todos, mi nombre es Moisés Cota del Ángel, y bienvenidos sean a Resentimientos de México. En esta ocasión les hablaré sobre lo más relevante de la administración del presidente favorito de la mayoría de todos los mexicanos, de Andrés Manuel López Obrador. Y presentaremos la lista de los periodistas y medios de información que recibieron chayote del gobierno de Peña Nieto. Primero, sobre el evento religioso llevado a cabo en el Palacio de Bellas Artes, que causó indignación y faltó a los principios de Benito Juárez. Segundo, sobre la propuesta de AMLO, de crear una empresa de internet para comunicar a todo México. Tercero, sobre la condonación de la deuda en la tarifa de luz eléctrica en Tabasco de 11,000 millones de pesos, de parte del gobierno y la CFE. Y por último, sobre la renuncia de Germán Martínez, el freno presupuestal al sector salud y sus diferencias con Hacienda. Sin más preámbulos, comencemos. Sobre las prioridades e intereses de la 4T, mayo 2019. Estas son las breves sobre las noticias de México. Animal político. AMLO propuso crear el instituto para devolver al pueblo todo lo robado. 14 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su hora nacional la creación de este instituto en el que se concentrará los recursos y bienes decomisados al crimen organizado y a criminales de cuello blanco, para regresarlo al pueblo, lo que vendría siendo ranchos, autos, dinero en efectivo, alhajas, etc., especialmente cuando la FGR ya había devuelto los bienes a Elba Ester Gordillo y el gobierno en turno, dejado ir a los corruptos funcionarios y exgobernadores de pasadas administraciones como Peña Nieto, Javier Duarte, Roberto Borge, entre otros que desfalcaron al país entero con sus prácticas sucias y neoliberales. Propuso esto ya habiendo una institución encargada de lo mismo, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, que más bien los subasta y no precisamente los devuelve al pueblo despojado de los mismos, que en lugar de ser un servicio entre comillas, es una fiscalía o una tienda parecida a eBay. A través de dicho instituto se espera rescatar unos estimados 1.200 millones de pesos y el gobierno analizará cómo devolverá todo este dinero confiscado a los ladrones. Es posible que, así como con los apoyos a las estancias infantiles y a otras dependencias, devuelva el dinero de manera directa, sin intermediarios que pudieran robárselo, lo cual siempre suena descabellado. Por otro lado, sopitas.com critican a la FGR por sugerir tomar muestras de ADN a niños por si desaparecen. 14 de mayo. La Fiscalía General de la República, FGR, frente a más de 40.000 desapariciones en México, se ve en la necesidad de esta sugerencia, la de recomendar a la gente que tome y almacene pruebas de ADN de los menores de edad para que sean utilizadas en cualquier percance. Suena bien en teoría, en principio, pero esto fue criticado por los usuarios de las redes sociales y hasta calificaron esta publicación de terrorífica. Ante cualquier percance, ten siempre a la mano los datos de tus hijas e hijos. Adicionalmente, toma una muestra de ADN de cada uno de ellos, el de mojar un par de hisopos con la saliva de familiares. Recomendó la Fiscalía en este mensaje en caso de alerta Amber. La poca actuación de las autoridades para la prevención, combate y erradicación de delitos como asesinatos, desapariciones, secuestros diarios en México, revelaron su propia incompetencia, su incapacidad institucional, así como una penosa subcontratación a la población civil. Es como si nos pidieran hacer el trabajo por ellos. Con razón ha habido tantas fosas clandestinas a falta de la prevención del delito de la misma PGR y de las Fuerzas Armadas. ¡Qué vergüenza de seguridad pública! Al menos esto es algo, peor es nada como en antiguas administraciones judiciales. El Mañanero Diario. Superdelegado es acusado de hacer supernegocios. 20 de mayo. El empresario farmacéutico Carlos Lomerí, el llamado superdelegado del gobierno federal en Jalisco, fue candidato al gobierno de dicho estado en 2018, ahora enfrenta una investigación que lo relaciona con 9 farmacéuticas controladas por 11 de sus familiares, entre ellos su ex esposa, su actual esposa e hijos, y amigos cercanos. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, MCCI, vincula al empresario farmacéutico con la abastecedora de insumos para la salud, Avisalud, acusada de presunto fraude por vender 31 medicamentos supercaros en 2016. Misma empresa que ha sido proveedora del gobierno federal desde el 2013, misma que obtuvo 150 contratos generando ingresos por 2.188 millones de pesos, para surtir hospitales y clínicas en los estados de Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México. Misma que ha recibido 164 millones por 8 contratos para vender pastillas y material de curación por todo un año hasta ahora. 6 de estos contratos se le dio a la empresa de forma directa, sin intermediarios. Cuyos principales clientes, Instituto Nacional de Pediatría, INS, ISSSTE y Pemex. Y pensar que veríamos a Andrés Manuel combatir la corrupción, empezando por la de sus cercanos. Sopitas.com. Miguel Barbosa increpa a Carmen Aristegui por darle espacio a la oposición en su noticiero.
20 de mayo. Miguel Barbosa, candidato a la gubernatura de Puebla, increpa a la periodista Carmen Aristegui por darles voz a sus enemigos. Es decir, a los candidatos con los que compite en el debate por la gubernatura de dicha entidad llevada a cabo el 19 de mayo, uno de ellos, Guadalupe Acosta Naranjo del PRD. Dicho candidato de Morena calificó esto como un exceso de parte de Aristegui, sobre todo cuando Barbosa fue cuestionado por su casita de 30 millones en Coyoacán, de acuerdo con el tuit de Alfredo Lecona. Además, los candidatos en pleno debate le cuestionaron también la procedencia de sus bienes con ayuda de una nota periodística de Aristegui. Ante el regaño del ex senador del PRD y ahora candidato de Morena, dijo Carmen que como periodista no puede sesgar la información, darle línea a los entrevistados o censurar las declaraciones. Y pensar que entre los militantes de Morena se iba a respetar la libertad de prensa y la rendición de cuentas, así como el acceso a la información. Esta es una lista de los periodistas y medios de información vendidos y beneficiados con contratos con el gobierno de Peña Nieto. 23 de mayo. Esta lista fue revelada al público por el gobierno de México, luego de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, le ordenara al mandatario la vez pasada dar un listado de estos beneficiados con el millonario chayote durante el gobierno del expresidente idiota Enrique Peña Nieto. He aquí algunos de los 36 periodistas chayoteros desde el 2013 al 2018. 1. Joaquín López Dóriga, exconductor de Noticieros Televisa, aparece como uno de los primeros en esta lista, pues recibió 251 millones de pesos. Aún siendo despedido de la misma empresa por el mismo exmandatario. 2. Federico Arreola, del periódico digital Sendero, recibió 153 millones de pesos. 3. El historiador Enrique Krause, de la editorial Clio y de la editorial Letras Libres, recibió 144 millones de pesos. Y pensar que era este historiador un poco más decente, así como a su hijo el periodista fifí, León Krause. 4. Beatriz Pajés, de la editorial Cruzada, una que ni conocíamos, recibe chayote de 57 millones de pesos. 5. Cayo de Hacha, de Comunicaciones Estratégicas Neolink Sociedad Anónima de CB, chayotero y además llamado derechairo, por 47 millones de pesos. 6. Ricardo Alemán, de Comunícalo Sociedad Anónima de CB, despedido de Milenio por sugerir matar a Andrés Manuel López Obrador, igual que Celia Lora, en mayo del 2018 en Twitter, recibió 25 millones de pesos, incluidos 611.000 en otros servicios. 7. Adela Micha, de Conducción de Telecomunicaciones, también despedida de Televisa por el recorte de presupuesto de cierta empresa, recibe chayote de 24 millones de pesos. 8. Marta de Baile, PB Mundo Direct Sociedad Anónima de CB, conductora en Grupo Imagen, chayotera por 8 millones de pesos. 9. Animal Político, por la editorial Animal Sociedad Anónima de CB, recibió chayote de 7 millones de pesos. Y pensar que este portal de noticias no se dejaría vender al peor postor solo por subsistir, en principio. Pero por otro lado nos trajo la investigación de la estafa maestra, por el que a los periodistas de este gremio se les galardonó con el premio José Ortega y Gasset de Periodismo a Mejor Historia a mediados del 2018. Y 10. Paola Rojas, aún en Televisa, de PRH Comunicación, recibió chayote de 6.007.000 pesos. Estos y entre otros periodistas y medios de información vendidos al gobierno de Enrique Peña Nieto, además de los gigantes fabricantes de fake news y pésimos contenidos de entretenimiento, las empresas Televisa y Televisión Azteca, que no aparecen en la lista salvo unos cuantos de sus empleados y exempleados. Sumados los 36 listados, suman un total de 1.081.715.991 pesos, pero otros medios de información no recibieron también dinero público destinado a la publicidad oficial de Peña Nieto, incluyendo el diario Reforma, que actualmente ha sido la piedra en el zapato del gobierno de AMLO y a quien le debemos esta lista difundida por el mismo gobierno de la 4T. Estas y entre otras cosas. Número 1. Abren las puertas del Palacio de Bellas Artes al líder religioso de la luz del mundo. 16 de mayo. En la historia de México se había ocupado el recinto de Bellas Artes para este tipo de eventos, mucho menos sectarios y religiosos. No podría ser más indignante. El Palacio de Bellas Artes fue ocupado en su totalidad para homenajear al apóstol originario de Guadalajara, líder de la luz del mundo desde el 2014, Naasón Joaquín García, por sus 50 años de vida, cuando el recinto histórico y cultural más importante de México jamás se habría prestado para prédicas ni verborreas judeocristianas dirigidas a las masas creyentes en Jesucristo y no en María. Ni al mismísimo Jesucristo le prestaron el Coliseo romano para la predicación de su evangelio, ni mucho menos para la última cena con sus discípulos los apóstoles. Le fue prestado Bellas Artes para la presentación de su ópera, El Guardián del Espejo, descrito como una especie de homenaje al apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, por su masa de creyentes en redes sociales y traída al público por la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, quizá miembros a dicha secta cristiana.
Aunque se presentó como una ópera, en su convocatoria a través de sus redes sociales, especialmente en Facebook, los organizadores hablaron del homenaje que ha despertado los mejores sentimientos en más de 60 países y de la magna gala, preparada para honrar al excelentísimo apóstol de Jesucristo. La asociación y la empresa de información Berea Internacional invitaron a compartir fotografías desde las plazas donde se encontraran, en cualquier estado o país, con los hashtags APEN Bellas Artes, Jubileo y Apóstol Nazón. Y también, LLDM y Berea Internacional unidos, porque la iglesia merece lo mejor. Entre otras patrañas. Se habló de dicho evento como una ópera teatral, quizá para simular, pero hasta un ateo o cualquier tipo de cristiano en México o en América diría que se trata de cualquier concierto o conferencia evangelista de corte sectario, quizá del neopentecostés. En los volantes estaba programado una entrega de un reconocimiento para el líder religioso al final de la gala, como tratándose del Papa Francisco en persona, que bien pudo haberse gastado más millones de pesos con el apóstol que en la visitación del vicario de Cristo argentino desde el Vaticano. Para colmo, la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Marina Armada de México se prestó para interpretar la música de su ópera, El Guardián del Espejo, iniciando en Bellas Artes a las 8 de la noche, hora del centro. Por si fuera poco, cierto evento fue transmitido por 4 Zapotlán Televisión, por la televisora web bancada en Ciudad Guzmán, Jalisco con la presunta autorización del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL. Lo que quiere decir que dicho predicador tiene hasta espacio en la televisión y en medios de comunicación. ¿No se supone que la sala principal del Palacio de Bellas Artes solo es rentada para eventos con fines solo culturales? De acuerdo con las normas de servicios del portal de obligaciones de transparencia. Dicho espacio en el recinto, aunque en nivel 1, según la última autorización que tuvo desde 2017, parte de un costo de 407.934 pesos. Bien pudo conseguir todo ese dinero por los diezmos y las ofrendas que recolecta de sus creyentes seguidores de Jesucristo a través de su persona, gozoso de estar exento de pagar impuestos como todas las iglesias católicas y sectas del cristianismo. De este evento religioso tenemos bastantes fotos de los preparativos en Bellas Artes subidas a las redes sociales por Berea Internacional, además de una crónica de los preparativos, la puesta en escena, músicos, cantantes y coros, de la gran noche de gala homenaje. Y todo esto, en honor al excelentísimo apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, uno de tantos predicadores del evangelio más redundante de la historia de la cultura occidental judeocristiana de hace 2000 años, de un hombre mitologizado en vida como un dios hijo de un dios padre, con información del Universal. En dicho lugar se contó con la presencia no solo de feligreses de la burguesía, sino también de políticos como el presidente morenista de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer, quien confundió el Palacio de Bellas Artes con el Palacio Legislativo, volviendo a ser el hazmerreír en las redes sociales luego de la pifia de la vaquita amarilla. ¿Pero eso qué tiene que ver? A ver, ¿qué tiene que ver lo que pase dentro del recinto del Palacio Legislativo con lo que pase fuera? Señaló en entrevista con el Universal, el diputado que ni cuenta se dio de su error y siguió defendiendo el acto cultural que dijo que no fue religioso. ¿El diputado de Morena no podría ser más estúpido? Porque además, no podría ser más crédulo al defender un evento fanático religioso de corte sectario y neopentecostal. Pero no extraña que haya confundido Bellas Artes con el Palacio Legislativo pese a que es el vergonzoso comisionado de Cultura. Además de Sergio Mayer, como un punto y aparte, al Palacio de Bellas Artes asistieron otros políticos y personajes públicos como Ricardo Agüed, Julio Menchaca, Félix Salgado, Roberto Moyá, Gabriela Benavides, Juan Manuel Fósil y el morenista Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado, mitad abogado y mitad porro, que justificó que el concierto fue un acto musical y punto. Batres también justificó que fue invitado por su compañero de legislatura Rogelio Israel Zamora Guzmán. Que el evento religioso y homenaje al líder tapatío de la luz del mundo en nada afectó en la laicidad, queriendo decir que no afectó en nada en el laicismo, y dijo haberlo saludado de manera informal en pasillos del teatro, posiblemente sin el debido respeto. Al menos eso dio a entender a los medios. Pero además, dijo haber acudido al recinto sin representación oficial, que no hubo mensaje ni discurso de tinte religioso. Los pastores evangélicos de las sectas cristianas siempre justifican que sus congregaciones no son religiosas, sino una comunión personal con Dios, cuando la etimología del término religión significa unir a los hombres con Dios, en este caso comunión, es sinónimo de comunidad. En eso, el senador del Partido Verde, Israel Zamora Guzmán, entrevistado por la Iglesia de la Luz del Mundo, declaró que su llegada al Senado era resultado del trabajo de 3 apóstoles de Jesucristo que hoy se concreta y que inició en la Restauración desde 1926. Es decir, un grupo de evangélicos con conectes con el Senado, al menos eso creo, desde las guerras cristeras. Remarcó Zamora Guzmán. Tengo la bendición de representar a esa comunidad. Y ofreció que estaremos trabajando para dejar en alto el nombre de todos los que se han esforzado para que podamos estar el día de hoy ahí, en el Senado de la República.
Destacó que con su senaduría se cumplen las promesas que se le hicieron al apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naasón, y que en próximas legislaturas del Senado habrá compañeros que nos habrán de representar. En otras palabras, con hipocresía conservadora el senador se compromete a cumplirle a su amigo el predicador todas las promesas que le haya hecho, si no es que a toda su comunidad cristiana, solo por el hecho de representar a la luz del mundo desde un escaño en el Senado. Con más información del Universal. Al parecer no les molestó en absoluto a los feligreses que esperaron fuera del Palacio Nacional y bajo la lluvia el evento de gala del predicador Naasón Joaquín, ya que estos no tenían boleto de entrada, pudiendo verlo en la megapantalla a un lado del edificio, mientras que políticos y personajes de renombre presencian el evento cómodamente y sin mojarse dentro del recinto histórico y cultural, con vestidos y posesiones de lo menos humilde y de lo más fifí, resguardados por guardias de seguridad para que ninguno de los feligreses entrara. Realmente la mayoría de los cristianos están acostumbrados a seguir a su pastor como la voz de Dios, aún de forma acrítica y reflexiva, así como los AMLovers al presidente AMLO. Como si esto no fuera polémico e indignante para el pueblo no creyente, el presidente en la mañanera del 22 de mayo pidió tolerancia respecto al evento sectario, religioso y pseudo-cultural llevado a cabo en Bellas Artes, reunión en el que fue acompañado por la secretaria de Cultura Alejandra Frausto para explicar dicho evento. Que los permisos para el evento fueron solicitados por el diputado Rogelio Zamora, y también explicó que no se trató de un acto religioso, fue un evento laico donde se respetó el laicismo de Bellas Artes. Dijo esto justificando y negando que haya sido un homenaje al pseudo apóstol de la luz del mundo, cuyo cristianismo podría ser una herejía para otras numerosas sectas. Lo justificó como un concierto, tomando en cuenta que en ciertas congregaciones sus conciertos se llaman alabanzas y adoración. Es increíble que el presidente haya pedido tolerancia al público por su protesta e indignación mostrada hacia el predicador y el evento en Bellas Artes en redes sociales y hacia el gobierno. Se supone que este es un estado laico. Es como si la institución de la Iglesia nos dijera, y lo hizo, que si no crees, respeta, así como sus militantes católicos y fanáticos religiosos han respetado nuestro libre pensamiento, forma de vivir y de percibir el mundo, quemándonos en la hoguera, llevándonos a la horca, al empalamiento, y a otros métodos de tortura y humillación para hacernos creer en el Dios judeocristiano. Debería comprender el señor presidente que para ciertas cosas y ciertos personajes sectarios y religiosos no debe haber tolerancia y ellos no respetan los derechos de los homosexuales como el del matrimonio igualitario o los de la mujer como el del aborto legal y seguro. ¿Cómo fue posible esta traición a Benito Juárez? Presidente de México de a mediados del siglo XIX, quien se supone separó a la institución de la Iglesia del poder político del Estado para dar paso a la educación secular y al Estado laico en México, además del respeto al derecho ajeno. Pero también debemos estar conscientes de que el presidente iba a dar tiempo en televisión a sacerdotes aún. ¿Acaso eventos como el del dichoso líder espiritual de la luz del mundo no falta a la Constitución o, al menos, a esta ley de Juárez? Menos mal las protestas no se hicieron esperar, aunque un día después del evento, de parte de los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, los grupos artísticos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, que mostraron una pancarta junto con su indignación por dicho evento religioso permitido aparentemente por el gobierno federal. Número 2. AMLO propone crear empresa de Internet para comunicar a todo México. 16 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si las concesionarias de Internet no cumplen con los contratos de conectividad, que se hagan a un lado, porque según dijo, el Estado creará su propia empresa para comunicar con Internet a todos los mexicanos. Que les vamos a decir con mucho respeto a las empresas que han pedido las concesiones y que no han comunicado al país, háganse a un lado, porque ahora el gobierno va a tener su empresa para comunicar con Internet a todos los mexicanos, ese es el compromiso. Amagó en la plaza pública de Jesús María en su gira por el Nayarit. El motivo de su visita es el de supervisar la modernización de las carreteras de Ruiz, Zacatecas y Tepic Durango, donde criticó que solo el 20% de los mexicanos están conectados, por la razón de que las empresas solo les interesan las grandes ciudades, dejando en el abandono a las comunidades más pobres y en alta marginación. Pero ¿cómo es que el señor presidente llevará Internet hasta las zonas marginales de México? Para lograrlo dijo utilizar la red de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, pero que está en proceso de licitación de la red troncal de 50.000 kilómetros, red que suspendió este año el presidente por decreto. Y que a su vez anticipó la creación de 3 termoeléctricas, para generar electricidad en todo el país con la pretensión de llevar electricidad a las zonas rurales. Abarcó el presidente este y entre otros temas de su gobierno, con información del Sol de México.
Al criticar el presidente de México que en las zonas más alejadas de las ciudades las empresas no proveen servicio de teléfono ni de internet porque no sería rentable, el empresario más rico del país Carlos Slim responde a AMLO con llevar su cobertura, que no tiene que ser solo de cablecitos y fibra óptica. Además, dijo que se necesita una red de transmisión avanzada que permita incrementar la cobertura de internet en el país. En el marco de la inauguración de la 25ª reunión de la Fundación del Círculo de Montevideo, dijo que se deben tener redes de comunicación avanzada de última generación y muy alta penetración poblacional y territorial que ofrezcan conectividad a todo el país y al menos en los lugares remotos a los centros de educación y de salud. Eso es fundamental y eso no necesariamente tiene que ser con cablecitos y fibra óptica como tal, puede ser vía satelital, tiene que haber una cobertura tal, porque estas redes son el sistema nervioso de la nueva civilización. Así es como responde el empresario a la crítica del mandatario, quien había dicho también que Ni subiéndose a los cerros encuentra uno la señal, porque buscan nada más el negocio. que por otro lado tiene razón, hablando por los citadinos que tienen el lujo de tener un celular en la mano, no por el lado del campesinado de estas zonas, que no está acostumbrado a manejar este tipo de tecnología. Después el empresario recalcó aún en su ponencia que es importante hacer llegar la red a varios espacios para mejorar los desafíos de la nueva sociedad como la educación, la salud, la seguridad y la pobreza. aún en la ciudad, según refiere, y que También la falta de una clase media ascendente cada vez más amplia limita la demanda de bienes y servicios, reduce y estanca la inversión y el empleo, y es muy importante no quedarse en ese estancamiento. Que nuestra clase media se estanque o disminuya su ingreso repercute en toda la economía. Es importante apoyarse de fondos de inversión en innovación y tecnología para mejorar el desarrollo de la nueva forma de civilización. agregó. ¿Pero cuántos millones le costaría esto a su empresa multimillonaria? Si es que esto de llevar internet a zonas rurales, montañosas y marginadas es de verdad, y no una promesa como las del ejecutivo que se dicen de dientes para afuera. Con información del Financiero. ¿No será que el señor presidente se quedó sin señal de internet y telefonía en la cima de un monte en el Nayar? Y además, ¿cuál sería la tarifa que tendrían que pagar los rurales por la luz eléctrica y el internet de la empresa que antes fue de los mexicanos? En cambio, ¿cuál sería la tarifa del servicio del internet de la empresa de la 4T una vez hecho realidad? Puesto que todo se paga y nada es gratis en la vida, sobre todo en México, que bien podría imponer el gobierno el impuesto al aire que respiramos. Muchos en redes sociales creyeron esto como realidad aún con la esperanza de que cumplirá con las promesas de su discurso, porque no es parecido a la promesa de crear una superrefinería, y que hace pensar que el empresario dueño de Telmex, el monopolio más grande de México que el de Televisa y Televisión Azteca, dará parte de su más vasta fortuna para llevar servicio de internet vía satelital, y no con cablecitos como discrepó al presidente. Mientras, muchos de sus seguidores esperarán la señal de internet más barata, se podría decir, hasta en los confines de México, pero ¿por cuánto tiempo? ¿En 5 años de su sexenio? Número 3. CFE condona deuda en la tarifa de luz eléctrica en Tabasco de 11.000 millones de pesos. 15 de mayo. En conferencia de prensa, Adán Augusto López, gobernador morenista de Tabasco, anunció el 14 de mayo, un día antes, el acuerdo alcanzado con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para condonar la deuda de hace 24 años en el estado de Tabasco. Dicha deuda condonada es de 11.000 millones de pesos que 520.000 tabasqueños debían hasta la fecha, pues desde 1995 convocaron a una protesta de que no iban a pagar un solo centavo por la tarifa alta en electricidad que el resto de México ha estado pagando por todos estos años. El gobernador de Tabasco anunció además frente a la prensa que a partir del 1 de junio se dará el borrón y cuenta nueva, una tarifa más barata y renovada, una vez llegado a un acuerdo con la CFE. Pues también anunció que acabaría con una larga lucha de miles de ciudadanos tabasqueños con el programa llamado Adiós a tu deuda. Se trata de terminar con un justo y añejo reclamo, se le pone punto final a la deuda de más de 11.000 millones de pesos que durante décadas los tabasqueños hemos sostenido con la CFE, y lo más importante, se le otorga a Tabasco la tarifa más baja en el sistema eléctrico nacional. Indicó López en el Salón José Gorostiza del Palacio de Gobierno de la entidad. Es decir, si no puedes con el enemigo, únetele. Pero fuera de bromas, llegaron a dicho acuerdo con la condición de que los tabasqueños acudan a la comisión y que quienes mantengan algún tipo de adeudo suscriban un contrato, para que opten por la facturación bimestral tradicional o por aceptar un servicio postpago. El gobierno estatal afirmó que la nueva tarifa, la 1F, se aplicará de forma general para los 17 municipios del estado natal de Andrés Manuel y que cada uno de los usuarios tendría un plazo de 180 días para ponerse al corriente con sus trámites. Finalmente el gobernador de Tabasco agradeció al gobierno de Andrés Manuel hacer todo esto posible. Sin su apoyo, este convenio, que es verdaderamente un logro histórico para los tabasqueños, no hubiera sido posible. Con información del Universal.
Este acuerdo del gobierno estatal con la empresa nacional es motivo de buenas noticias para algunos habitantes de Tabasco que, viendo los altos precios en la tarifa de electricidad, simplemente dejaron de pagarla por 25 años, pero ¿qué hay de los tabasqueños que sí pagaron su deuda a tiempo? En ese caso Tabasco no debió ser la única excepción de una tarifa más baja, porque no nos parece justo que por los tabasqueños morosos la estemos pagando más cara por todos estos años. ¿Pero qué piensan en otros estados que CFE condone la deuda de luz eléctrica en Tabasco? ¿Cómo lo tomaron en redes sociales? Por ejemplo, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, lanzó un tuit mostrando su indignación ante sus conciudadanos. La CFE condonó la deuda de 11 mil millones de pesos en adeudos a usuarios de Tabasco y les darán tarifas más bajas. Baja California Sur ha reclamado por años, sin éxito, bajen las tarifas que pagamos por el clima extremo que padecemos. Gestionamos una reconsideración ante el trato desigual a BCS, así como pues. Por el calor que estamos pasando en Baja California Sur, debemos estar de acuerdo con el gobernador, al menos solo en este caso. Pero el gobernador de la entidad nos comparte un artículo de Sergio Sarmiento de Grupo Reforma titulado Adiós a tu deuda, donde trata el delicado tema de esta noticia. En 1995 Andrés Manuel López Obrador pidió a los tabasqueños dejar de pagar la electricidad como protesta por el presunto fraude que sufrió en las elecciones de 1994 para el gobierno del estado de su natal Tabasco. Muchos le obedecieron y Tabasco se convirtió en el estado con mayor robo de electricidad en la República. Cuando algunos de los gobiernos y la Comisión Federal de Electricidad intentaron impulsar programas de pago, López Obrador se opuso, pero en su campaña del 2018 prometió que, en caso de ser presidente, habría borrón y cuenta nueva. Este 14 de mayo la CFE anunció que el programa Adiós a tu deuda, con el que condonará los adeudos de los usuarios morosos de Tabasco, solo de Tabasco. Con este anuncio López Obrador está demostrando que cumple sus promesas de campaña, aunque sean injustas. También reveló que la visión de López Obrador sobre el robo de bienes públicos es muy sesgada. Robar combustible a Pemex es malo, porque se está despojando al Estado y a los mexicanos, pero robar electricidad para apoyarlo a él es bueno, porque la causa justifica el delito. Entre otras cosas, dice Sarmiento que el convocar a su pueblo en Tabasco para no pagar electricidad a la empresa CFE es un ejemplo de cómo un político manipula a los electores para dañar a las empresas a su beneficio político. Que el presidente, pese a que ha usado una política liberal, que todos somos iguales ante la ley, nos ha mostrado que no todos somos iguales que los suyos, que algunos son más iguales que los demás, aunque no todos los tabasqueños resultan beneficiados porque el resto sí la han pagado hasta ahora. ¿Con qué autoridad moral la CFE puede exigir a todos los mexicanos el pago de nuestro consumo de energía eléctrica, cuando a más de 500,000 tabasqueños morosos les condona la deuda de 11,000 millones de pesos acumulados en los últimos 25 años? Se pregunta Ricardo Homs del Universal, mismo quien nos dice que el consumir electricidad y el no pagarla tiene dos interpretaciones: corrupción por parte del consumidor e impunidad por parte de las autoridades que solapan eso. Entonces se le hizo más fácil al gobierno estatal de Tabasco y al federal de AMLO perdonar la deuda que reestructurarla y cobrarla de forma accesible. Prefiere cumplirle las promesas a unos pocos en su tierra natal que a la mayor parte de nosotros los mexicanos. ¿Y si ahora surgieran en otros estados movimientos de resistencia civil en contra de algún servicio público o en oposición al cumplimiento de obligaciones ciudadanas, cuál será la actitud gubernamental? Pregunta de nuevo Ricardo Homs, y de acuerdo con él, de no exigir el cumplimiento de obligaciones el caos se nos viene encima y se nos desmorona el respeto a la autoridad legítima, en otras palabras. En cambio el señor presidente este 20 de mayo firma un decreto con el que deja sin efecto la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, con el fin de hacer pagar los que generen más ingresos, según su reciente promesa, pues dijo que esta condonación es como el huachicol de cuello blanco en ámbito fiscal. Al menos a estos no les perdonó la deuda, pues según dijo la titular del SAT, los beneficiarios, sin revelar sus nombres, han estado exentos de pagar 401,000 millones de impuestos en los anteriores 2 sexenios. ¿Realmente estos tabasqueños tienen derecho a este trato preferencial? Cuando por otro lado no parece un derecho. ¿Es justo que paguemos y sigamos pagando por esos morosos? Que pueda perdonar el robo de los bienes públicos de políticos corruptos a los que dejó ir con su amnistía, que no perdone el robo de electricidad. Excepto el huachicoleo, que es condenado a 9 años de cárcel sin derecho a fianza, según se sabe por AMLO y por el Poder Judicial. Pareciera que la equidad en la aplicación del Estado de Derecho no es prioridad del gobierno que nos prometió la Cuarta Transformación. Número 4. Sobre la renuncia de Germán Martínez, el freno presupuestal al sector salud y sus diferencias con Hacienda.
22 de mayo. Todo empezó cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, encabezado por Carlos Ursúa, a quien no le bastó los recortes presupuestales a las estancias infantiles en marzo de este año, frenó alrededor de 1.400 millones de pesos destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, así como también 794 millones de pesos en 26 instituciones del sector salud y la reducción del 30% de gastos operativos, en combustible, lubricación y aditivo para las máquinas. Es decir, probablemente no haya traslado de vacunas, de pacientes ni comunicados oficiales, ni imprimirse solicitudes para los estudios médicos, recetas, recibos, carnet para los pacientes y el personal no contaría con lo indispensable para las actividades asignadas, de acuerdo con los diagnósticos de institutos y hospitales que podrían ser afectados. También la reducción del 50% de gastos personales o relativos a viáticos y comidas, subcontrataciones de servicios de terceras personas, pruebas de laboratorio, recolección de biológicos infecciosos, químicos y no infecciosos, etc. Por lo cual se verán afectados en servicio de farmacias, laboratorios, distribución, bancos de sangre, dispensación de medicamentos y material de curación, alimentación, entre otros servicios médicos integrales. El congelamiento de los recursos equivalentes a 1.400 millones de pesos al Seguro Social significó la renuncia de Germán Martínez Cázares, ¿pero por qué? Por sus diferencias con algunos funcionarios de Hacienda, de acuerdo con los medios. SHCP detuvo los recursos de atención médica para los lugares más marginados del país, también el pago de los salarios de los delegados del IMSS en la mayoría de los estados, aún el dinero para los avances en las obras de construcción de unidades médicas, y el pago a los proveedores farmacéuticos. Según lo detallan Nayeli Roldán y Charo Arteta de Animal Político. En la mañanera hora nacional de este 22 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura a los medios que no se retienen los recursos para el Seguro Social, que el dinero ya se transfirió, pero que revisará los datos de los informes de Hacienda de estos primeros 3 meses del gobierno de la 4T. No hay retención. Hay que aclararlo, se están transfiriendo todos los fondos, vamos a aclararlo. Respondió. Sin embargo, documentos obtenidos por Animal Político muestran otra situación. En el caso de los 1.363 millones de pesos, en los últimos 3 meses Hacienda ignoró las solicitudes del exdirector para liberar los recursos para el programa IMSS Bienestar y para el programa de fortalecimiento a la salud, como muestra un oficio del 22 de marzo dirigido al secretario de Salud, Jorge Alcocer, en el que el ahora extitular del IMSS, Germán Martínez, pedía que le indicara la forma de acceder a los recursos del programa IMSS Bienestar, que atiende a 6.1 millones de familias en las zonas urbanas y rurales más marginadas de 28 entidades. Dicho oficio, obtenido por este medio, se sumaba a otro documento enviado el 25 de febrero pasado donde solicitaba lo mismo, saber el proceso para la gestión y transferencia de los recursos presupuestarios, por lo que también incluía en la comunicación al titular de Hacienda, Carlos Ursúa. De acuerdo con lo citado, no se ha soltado ni un peso en lo que va de los primeros 3 meses de los recursos contemplados para salud, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación para 2019. Se supone que 750 millones de pesos se habían autorizado para destinarlos a este sector de enero a marzo. Sin embargo, en el informe trimestral de los documentos de Hacienda no lo tenían contemplado, por lo que los números están en ceros. También se tenía autorizado destinar 262 millones de pesos al programa Fortalecimiento a la Atención Médica, pero tampoco, aunque solo de estos, casi 85 millones de pesos se tenían pensado dar. Por lo cual, antes de renunciar, el delegado del IMSS Germán Martínez Cázares denunció esta retención de los fondos, denuncia que avanzó al plano público, pues había dicho que el presupuesto del IMSS Bienestar no se había entregado y estaba atorado en un limbo administrativo en la hora nacional del 13 de mayo con López Obrador. Y este 21 de mayo Martínez presentó su renuncia en el que explicó que había una injerencia perniciosa hacia el IMSS por parte de Hacienda, o por parte de algunos, o del secretario o del subsecretario quizá. Y pensar que el presidente había anunciado el fin del neoliberalismo en México, y de acuerdo con lo que dijo el exdelegado del Seguro Social. En el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal. Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo. También denunció que Hacienda pretendía reformar el reglamento para colocar funcionarios administrativos en los estados, nombrados por dicha dependencia, lo que significaba anular a los delegados que el Consejo Técnico del IMSS había aprobado. es posible que hubiera querido sacar a personal de la dependencia y así colocar a sus amigos y familiares. Otras de sus denuncias. Mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en la infraestructura es brutal. Con información de Animal Político y Milenio. Esta fue una de las primeras renuncias de un alto nivel en lo que va del gobierno de la llamada Cuarta Transformación de México.
porque la segunda fue la de la titular de Semarnat Josefa González Blanco este 25 de mayo, por haber retrasado un vuelo comercial e hiciera llegar tarde a los demás pasajeros, lo cual le ocasionó críticas, indignación y molestias en redes sociales, y pensar que en el gobierno de AMLO no se iba a tolerar casos de influyentismo para detener un vuelo comercial. Sin embargo, al día siguiente de su renuncia, el exdelegado redactó un oficio en el que solicita su regreso al Senado de la República. Esto ojalá fuera una broma, pero no. A lo cual el presidente de la mesa directiva, Martí Batres, contestó en su cuenta de Twitter que será un gusto compartir con él las tareas del Poder Legislativo. O sea que estos altos funcionarios en activo, al menos la mayoría, tuvieron un final feliz, cayendo bien parados. ¿Qué hay de los derechohabientes, pacientes y empleados en los hospitales del Seguro Social y otras instituciones médicas? Para acabarla de amolar, el partido Morena frenó la comparecencia del secretario de Hacienda Carlos Ursúa por el caso Martínez, por estos recortes al sector salud, este 23 de mayo. Pese a que Miroslava Sánchez, una integrante de la bancada de Morena, había anunciado que el secretario iba a compadecer por este caso, pero que siempre no. La mayoría morenista había impedido que Ursúa se las viera con los senadores, pues la solicitud de comparecencia era idea de los partidos de la oposición, hasta ahora la menos idónea de todas las que ha habido en la historia política de México, aunque por lo menos han defendido lo que el gobierno no nos puede quitar, nuestra salud. Al parecer sí, pero que no debería. Dicha propuesta de la oposición buscaba hacerlo compadecer con el objeto de que explicara a qué se refirió Germán Martínez con eso de la injerencia perniciosa de Hacienda en áreas del gobierno federal, además de que soltara esos millones de pesos congelados por la dependencia, no vaya a ser que se quieran quedar con dinero del Seguro Social. Por su parte, la diputada morenista e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez señaló que no faltan recursos para el sector salud, sino que es una medida de contener y ahorrarse gastos como la austeridad republicana, como algo viable. Desde el punto de vista de la salud, nosotros no lo vemos como algo que pueda ser benéfico. Justificó después Sánchez, con información de sopitas.com. Ahora dicha comparecencia quedará en comisiones, si es que no en el olvido. Y pensar que el nuevo gobierno buscaba la rendición de cuentas de todos, de absolutamente todos los funcionarios, especialmente de los miembros de su propio gabinete, en donde se supone que no debe haber tapaderas. No que nada al margen de la ley, no que nadie por encima de la ley. Señor presidente, ¿acaso todos esos millones de pesos arrebatados a los hospitales y a los centros especializados en tratar las enfermedades como el cáncer o el SIDA se darán de forma directa, sin intermediarios? ¿O será que el gobierno tiene otras prioridades que la salud y el seguro social de los mexicanos? Al menos en pasadas administraciones prianistas la salud era mayor prioridad, aunque deplorable, pero la mejor que teníamos. Pero ya no lo es, según parece, pues se le invierte más ahora en la 4T al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, al aeropuerto de Santa Lucía, al tren transísmico y a estadios y partidos de béisbol. A manera de conclusión. Es increíble que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación permita que un predicador de una secta religiosa como la Luz del Mundo, con conectes con el Senado, use el Palacio de Bellas Artes, que solo es para eventos estrictamente culturales, así como seculares. Lo peor de todo es que políticos y otros personajes públicos justifiquen cierto homenaje, quizá herético, como un concierto, una ópera o como un acto musical, cuando realmente se trataba de alabanzas de un pseudo profeta. ¿Realmente el gobierno podrá, con cablecitos o por vía satelital, llevar el internet a todo México? Porque esto suena parecido a la promesa de campaña de Ricardo Anaya de regalar tablets para todos si el candidato del PAN llegaba a la presidencia. De haberlo querido, el empresario Carlos Slim ya hubiera interconectado su red de telefonía e internet incluso en las zonas más apartadas de la ciudad, pero justificó que eso sería muy costoso y poco rentable, pues está más preocupado por sus propias riquezas que ofrecer un mejor servicio a menor precio. Bien por los tabasqueños que se levantaron en protesta contra la injusta tarifa de luz eléctrica hace 25 años, por consejo del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por su fracaso en aquellas elecciones estatales de su entidad. Pero no es justo que el resto de nosotros los mexicanos, por algunos tabasqueños morosos, estemos pagando más en electricidad, aquí donde quedó la igualdad, o más bien, la equidad. Aunque por lo menos ahora el robo de combustible es penado con años en la cárcel sin derecho a fianza, que en otros sexenios desde Fox, durante Calderón, hasta con Peña Nieto donde ha crecido monstruosamente. ¿Acaso el freno de los fondos para el seguro social y el sector salud, es temporal, o es una broma o es un terrible error de parte del gobierno por medio de quien maneja las finanzas públicas de nuestro país? ¿Acaso todos estos millones de pesos para nuestra salud se darán de forma directa? ¿Esta es forma de combatir la corrupción de la poderosa 4T? A la falta de este dinero, nosotros como derechohabientes y pacientes de estas clínicas del gobierno no seremos afectados. ¿Acaso no habrá proveedores de medicamentos y material de curación?
que sí sean desinteresados, que no busquen el único fin de enriquecerse. Un hombre fallece a causa de un infarto en la sala de espera, pues no era su turno para ser atendido, precisamente en el Seguro Social. Y ni hablar del desabasto de medicamentos en algunos centros de salud, así o más lamentable nuestra atención médica en el país. Pero ¿cómo saber que en los hospitales y en instituciones de salud no había casos de corrupción en los sexenios de Calderón y Peña Nieto? Pues el PRI robaba más, de acuerdo con el tabasqueño. Y pensar que prometió mejor y gratuita atención médica, un mejor sistema de salud como el de Suiza, o el de Canadá o de Dinamarca. A este paso, tendríamos en México un peor sistema de salud como el de Venezuela. Sin más que decir, eso sería todo. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, no olvides dejar tu like y tu comentario. Comparte este video, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para ver más videos sobre la llamada Cuarta Transformación de AMLO. Nos vemos en el próximo video, en la siguiente etapa del gobierno de la 4T. Hasta entonces.